Hola, mis queridos estudiantes. Un gusto volverme a encontrar con ustedes por estos medios virtuales. Hoy vamos a continuar trabajando y aprendiendo acerca de las corrientes epistemológicas. En el encuentro pasado habíamos estado trabajando los inicios de la epistemología, especialmente relacionados con esas primeras fases de la historia en las que varios exponentes de la teoría del conocimiento empezaron a racionalizar, a conceptualizar y a teorizar acerca de cómo se debía abordar cada uno de los pasos que nos llevan a la construcción del conocimiento, a transformar la información en conocimiento y eventualmente en saber. Y desde cada uno de los momentos históricos que se han sucedido desde que existen las sociedades como, y la cultura como esa forma evolucionada de energía que permite la interacción entre los seres humanos y en su entorno, nos llevan desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Habíamos terminado con el racionalismo, iniciamos hoy el tema del relativismo. Aquí es muy interesante los trabajos que se hicieron desde Protágoras hasta Spengler. Protágoras por allá en la época de los griegos y Spengler ya en el pasado siglo XX. Y digo interesante porque dos filósofos ubicados en momentos históricos tan distintos, la antigua Grecia, la, la cuna de la civilización occidental, y hoy en pleno siglo XX, pues el siglo pasado, pero ya abordando los temas del modernismo. Sin embargo, el relativismo surge como una opción muy interesante donde además los filósofos fueron científicos los que empezaron a sentar las bases para que esta forma de acercarse al conocimiento tuviera esa condición de teoría epistémica. Ustedes recordarán que en el campo de la física, uno de los mayores exponentes de las ciencias naturales, reconocido científico de la Edad Media, fue Sir Isaac Newton, ¿no? Ya que en los siglos XVII, XVIII empezó con, con ese afán de explicar el funcionamiento del universo, a tratar de exponer a través de ciencias como las matemáticas y a través de fórmulas, explicaciones a los distintos fenómenos de la naturaleza. Ese, eh, esa física newtoniana, pues que es vigente en muchos aspectos hasta nuestros días y que es lo que mayormente se enseña en nuestras instituciones educativas de educación media, eh, fue después rebatida por uno de los científicos más reconocidos y conocidos por todos nosotros, que fue el judío Albert Einstein. Albert Einstein entonces promocionó la teoría de la relatividad desde el punto de la física. Entonces, viendo que la teoría newtoniana no daba explicaciones a muchos de los fenómenos que se presentaban en el universo, empezó a elucubrar, a pensar cómo poder desde las matemáticas también y a través del raciocinio de la física teórica, cómo se podían explicar algunos fenómenos del universo. Entonces él creó la famosa teoría de la relatividad, la teoría de la relatividad general y la teoría de la relatividad específica, donde él explica a través de sus análisis muchos fenómenos
del universo a nivel del macrocosmos, que iban en contra de lo que explicó en su momento Newton. Bueno, más que decir que iban en contra, complementa muchos espacios, muchos vacíos que tenía la teoría newtoniana. Esa teoría de la relatividad llevada hacia las ciencias sociales, hacia la filosofía, hacia la misma educación, derivó pues en el relativismo. Vale la pena mencionar que Protágoras ya en, 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 en la Grecia antigua ya había empezado a reflexionar acerca de estos aspectos. En la infografía que ustedes ven en su parte inferior derecha de la pantalla que estoy compartiendo, se habla acerca de que las cosas son dependiendo de la perspectiva de la persona que las mira, ¿no? Entonces, ese es como el primer principio del relativismo. Se habla de que no hay una verdad absoluta ni universal, sino que más bien, pues cada punto de vista tiene una parte de la verdad. Entonces entendemos que los puntos de vista son visiones de una misma realidad y cada quien con ese constructo cultural y particular que tiene, con los determinantes de la cultura, con los juicios morales, con aspectos religiosos, con aspectos socioeconómicos, con los intereses propios, ve las cosas como de pronto las quiere ver, como las conviene. Entonces, la verdad absoluta desde esta visión filosófica pues no existe, sino que la verdad es un cúmulo de las verdades de todos los observadores. Hablamos nosotros en contraposición pues al relativismo del racionalismo que, que sostiene que el pensamiento y la razón son la fuente principal del conocimiento humano, ¿no? ¿Cómo nosotros accedemos al conocimiento? Por un lado, a través de la información que llega a nuestros sentidos y que nosotros en nuestro cerebro, con nuestros esquemas particulares, procesamos y analizamos. Cuando nosotros procesamos, estamos actuando con el pensamiento y cuando analizamos lo hacemos con la razón. Los planteamientos ya se encuentran también desde la antigua Grecia y pasan por la Edad Media y por esa parte muy importante de la filosofía que fue determinada incluso por la misma religión. Por eso hablamos de que filósofos tan importantes como Platón, San Agustín, Malebranche, Descartes, Leibniz, un científico también de las ciencias naturales, trabajaron y sentaron las bases de lo que es el racionalismo. Junto con el racionalismo y un poco incluso derivado de él está el positivismo. Aquí tenemos unos representantes fundamentales y si hablamos de positivismo tenemos que hablar de Augusto Comte, de Spencer, de Tarde, de Vilfredo Pareto en Italia, de Franklin Giddens, de Albius Small, de Durkheim, que fue un gran referente, y de Skinner en los Estados Unidos. Especialmente Skinner, pues yo creo que ustedes recordarán de la súper famosa serie de Los Simpson, el profesor Skinner, el nombre del profesor Skinner pues no es aleatorio y hace referencia precisamente a esa forma como él enseña en su escuela donde son los estudiantes ahí los protagonistas de Los Simpson. El hecho de repetir, por ejemplo, en un tablero, hacer planas y memorizar, me voy a portar bien, me voy a portar bien, me voy a portar bien, como una forma de transformar la conducta, es precisamente uno de las bases que sustenta esta corriente epistemológica, ¿no? Entonces nosotros vemos que la cultura, los medios de comunicación, todo eso tiene influencias muy importantes, a veces no los analizamos lo suficiente, pero Skinner, un docente de los Estados Unidos, que vivió a mediados nació y hizo su trabajo entre mediados y finales
del siglo pasado, pues tuvo una gran influencia en el positivismo y en su derivación hacia la educación, que es el conductismo. El positivismo pues sigue siendo una de las formas de acercarse al conocimiento que mayor influencia ha tenido en la historia de la humanidad, esa concepción objetivista del mundo que quiere, yo les decía en una explicación anterior y una diapositiva anterior, que el fundamento de la epistemología y en la teoría del conocimiento se basa en la relación que establece el sujeto con el objeto, ¿no? El sujeto que quiere conocer y el objeto que es lo que nosotros queremos averiguar, sus características y cómo ese objeto establece esas relaciones con otros objetos y con el mismo ser humano. Esta visión del positivismo es una forma que ha ayudado al ser humano a desarrollar la ciencia. La ciencia fundamentalmente y la tecnología particularmente son producto del desarrollo del positivismo como forma de acercarse al conocimiento. Las ciencias naturales, la tecnología son uno de los productos más elaborados de esta teoría del conocimiento. Y como les decía, del positivismo hacia la educación deriva el conductismo, en el cual es una forma de elaborar los procesos de enseñanza-aprendizaje que sigue estando vigente en la gran mayoría de nuestras instituciones educativas, a pesar de que nosotros hablemos y en los discursos construyamos nuevos elementos de relación entre docentes y estudiantes y que hablemos de cómo debemos acercar el conocimiento a los estudiantes, muchas de las prácticas que realizamos a veces incluso inconscientemente están muy relacionadas con el conductismo. Es tanto así, como vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la pedagogía, ustedes van a poder entonces ligar cómo la epistemología y la pedagogía pues tienen una interdependencia tan grande. Entonces ustedes van a ver cómo el positivismo se relaciona con un modelo pedagógico que es el conductismo. Pero para poder entender el conductismo, primero debemos entender esta forma de acercarnos al conocimiento. En este positivismo, el objeto que se quiere conocer está aislado del sujeto que conoce, ¿no? El sujeto que conoce es un observador desprevenido, un observador aislado que no debe interactuar con el objeto so pretexto de intervenirlo y de eh, viciar todo el proceso de conocimiento. Me explico de otra manera. Se dice que el sujeto debe ser imparcial y para que la relación de conocimiento, de construcción de las elaboraciones mentales que hacemos acerca del objeto sean lo más reales posible, lo más cercanos a esa verdad que todas las corrientes epistemológicas buscan, el sujeto no debe permitir que sus sentimientos, su subjetividad interfiera en el proceso de conocimiento. Por eso se habla mucho en esta teoría del conocimiento de que el investigador debe ser objetivo. ¿Qué quiere decir que sea objetivo? Que elimine de ese proceso de conocimiento la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? La subjetividad es toda esa carga que tenemos los individuos relacionada con nuestro patrimonio cultural,
con nuestros sentimientos, con nuestros deseos, con nuestras percepciones. Eso debemos dejarlo a un lado. Y como decía, el racionalismo, que tiene muchos elementos, acá el positivismo tiene muchos elementos del racionalismo, limitarnos única y exclusivamente a la razón y al pensamiento. ¿No es cierto? Entonces dejamos de lado lo que eventualmente nosotros podamos sentir, toda esa carga emocional, dejamos la subjetividad a un lado, entonces somos objetivos y miramos como un observador imparcial ese objeto del conocimiento. El positivismo pues ha tenido muchas variaciones, muchas tendencias, muchas escuelas, por eso nosotros hablamos del empirismo lógico, del positivismo lógico, del neopositivismo en la filosofía del lenguaje se ha desarrollado mucho, por aquí tendríamos que hablar también de Habermas, ya habíamos mencionado a Durkheim, pero hay que hablar de Hume, todo lo que sucedió en el siglo XVII, en el siglo XVIII, inclusive en el siglo XIX, pues sustentaron, dieron el sustento de los elementos que aún hoy en día se siguen trabajando en el empirismo lógico o el positivismo. Hay una relación directa entre la causa y el efecto, ¿no? Y todo desde el punto de vista de la teoría del conocimiento existe solo y solamente aquello que nosotros podemos observar, aquello que podemos medir, aquello que podemos evaluar, es aquello que es sujeto o eso es posible ser conocido. Es un objeto cognoscente. ¿No? Si se sale de esos parámetros de lo que si nosotros no lo podemos ver, si no lo podemos medir, si no lo podemos evaluar, pues no es algo que nosotros podamos llevarlo a la categoría de un objeto de estudio de la ciencia. En este ejercicio el conocimiento pues es limitado y el límite está determinado precisamente por la experiencia que el sujeto pueda tener con el objeto cognoscible. Entonces, el conocimiento se limita porque nosotros desde el ámbito que tenga el sujeto investigador, está limitado a aquello que los sentidos, los órganos de los sentidos o los instrumentos de que ha diseñado pues el hombre para mejorar sus sentidos, como son las herramientas tecnológicas, los aparatos científicos, los instrumentos de laboratorio. Todo eso que nos permite a nosotros llegar a este objeto conocido. Entonces, el conocimiento es limitado porque la experiencia que tenemos nosotros con los objetos también son limitados. De ahí pues que surgía esa gran inquietud de pensar que hay muchas cosas que nosotros no podemos ver, no podemos medir, no podemos cuantificar, pero que evidentemente existen y esta era una de las fallas que tiene esta estructura del pensamiento y fue algo que empezó a debilitar y permitió la emergencia de otras formas de entender. Por ejemplo, el concepto infinito del universo, lo que pasaba en las regiones subatómicas, que nosotros no podríamos ver ni en principio ni electrones ni protones, y después las nuevas partículas subatómicas que han aparecido, el bosón de Higgs, los quarks, todas estas cosas que no tienen una explicación con los instrumentos de medida, pero que sí lo tienen en las reflexiones teóricas de otros investigadores. Pero aquí en el empirismo lógico, en el positivismo, solo es válido aquello que la razón humana puede acceder fruto de la experiencia, o sea, el conocimiento sensible. O sea, los datos
Son aquellos que nosotros podamos ver, ya sea por los órganos de los sentidos o por todos los instrumentos de laboratorio. Y la forma en que nosotros nos acercamos al conocimiento es por el método inductivo. El método inductivo es aquel que pretende explicar la realidad partiendo de lo particular hacia lo general, porque hay otro método que es el método deductivo, en donde nosotros partimos de lo general hacia lo particular. Si alguien pregunta, bueno, pues ¿cuál es el método que tiene la razón? ¿Cuál es el método de investigación o es el método en que nosotros podemos acercarnos al conocimiento para encontrar la verdad verdadera, como dicen otros teóricos del conocimiento? Yo tendría que decirles que no hay un solo camino. En un proceso de conocimiento, nosotros eventualmente podemos y debemos utilizar, dadas las características del trabajo que estemos realizando, ya sea el método inductivo o el método deductivo. Entonces, este empirismo que está relacionado con el racionalismo y con el positivismo son como de una misma familia, podríamos decirlo así. Se basa en que los sentidos son la fuente principal del conocimiento y el conocimiento real se forma a partir de aquello que nosotros podemos percibir y en relación a aquello que nosotros podemos percibir, empezamos a generar una experiencia interna que es la reflexión y una experiencia externa que son las sensaciones que causa ese objeto cognoscente sobre nosotros. Por eso el empirismo niega la existencia de la verdad absoluta, ya que cada experiencia es personal y subjetiva. Uno de los autores principales del empirismo pues es John Locke, que John Locke en otros escenarios y en otras perspectivas también es considerado pues un positivista. Él creía que para poder distinguir si nuestros sentidos estaban percibiendo la realidad, deberíamos diferenciar entre cualidades y primarias y secundarias. ¿Cualidades primarias y secundarias de quién? Pues del objeto material al que nosotros queremos conocer. Cuando yo digo un objeto, no necesariamente es algo material, ¿no? Y cuando el objeto hace referencia a aquello que se quiere conocer. Si nosotros queremos desde las ciencias sociales conocer un fenómeno en particular en relación, por ejemplo, al comportamiento de las personas, el comportamiento de las personas no necesariamente es un objeto que yo pueda tocar, pero sí es un objeto de estudio. Entonces, frente al comportamiento, este investigador o el sujeto viene y se relaciona con ese objeto, que en este caso es el comportamiento, y empieza a establecer esas relaciones. ¿Cómo las establece? A través de los sentidos. ¿Cómo miro yo el comportamiento cómo analizo, cómo estudio el comportamiento de una persona? Precisamente yo puedo ver ese comportamiento a través de mis ojos, a través de mis oídos, a través del tacto, a través de muchas cosas. Entonces, desde el empirismo, ese objeto de estudio está determinado por las cualidades que nosotros le damos a ese objeto desde una racionalidad. Hay otros filósofos como Berkeley que aseguraban que incluso las características primarias de que hablaba John Locke eran las objetivas, ¿no es cierto? Aquellas observables directamente, que lo otro, las percepciones que nosotros teníamos del objeto conocible eran relativas y en cierto sentido incluso distorsionaban la realidad. Este era un empirista pues más radical. Y en contraposición a todos estos elementos surge entonces el constructivismo, que es una postura relativamente reciente en la epistemología y que considera que todo nuestro conocimiento es una construcción, es una construcción. Y esa construcción depende de un ejercicio innato de los seres humanos, y esa construcción del conocimiento es un determinante de las características que tenemos como especie.
nosotros empezamos el proceso de aprendizaje aún en el vientre materno, lo empezamos a desarrollar en el momento del nacimiento, cuando empezamos a interactuar con un ambiente diferente al que hemos estado inmersos en los 9 meses de la gestación, y continúa un proceso de construcción de conocimiento que dura toda la vida. En un inicio, Piaget hablaba de que el conocimiento se da de una forma individual, es decir, que el que aprende es el sujeto cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento. Es más, decía que la única forma de aprender es cuando el sujeto está en una interacción íntima con el objeto del conocimiento. En ese sentido, para yo poder conocer, por ejemplo, una planta, tenía que tocarla, tenía que olerla, tenía que sentirla, tenía que mirarla, y de esa forma yo construía el conocimiento en la interacción con él. Vygotsky, Lev Vygotsky, ruso, que fue también alumno, discípulo de Piaget, además de eso, habla de que el conocimiento se construye con los demás, ¿no? Él habla de la construcción social del conocimiento. Se dice que el conocimiento es válido cuando yo lo puedo compartir con mis pares. Entonces, ¿cuáles son los pares de los estudiantes? Pues sus compañeros. Entonces, que la construcción del conocimiento se hace de una forma social y colectiva, porque el conocimiento no es solo para uso, usufructo y utilización de un individuo, sino que el conocimiento tiene sentido en la medida que ese conocimiento es compartido por una comunidad, y ese conocimiento entonces nosotros le empezamos a dar unas características, ¿no? El conocimiento tiene que ser, decimos, significativo y pertinente, y ahí entra el otro personaje importante dentro del constructivismo, que es Ausubel, que dice, habla acerca de la significación del conocimiento. ¿Qué quiere decir que un conocimiento sea significativo? Un conocimiento es significativo cuando es relevante, es importante para mí, para mi entorno, para mi familia. Cuando yo estoy aprendiendo algo y veo que eso que estoy aprendiendo va a tener una utilidad práctica, que tiene un significado para mí, que lo entiendo, que lo apropio, que tiene una relación con lo que yo soy, con mi familia, con mi comunidad, eso es cuando el conocimiento tiene significado y es pertinente. Además, el concepto de pertinencia es cuando ese conocimiento que yo estoy construyendo, yo le puedo dar un uso, le puedo dar una utilidad, lo puedo utilizar en unos ambientes y unos entornos específicos, de tal manera que ese conocimiento me va a ayudar a mejorar lo que yo soy o la calidad de vida de mi entorno. Entonces hablamos de significancia y pertinencia. Y un neoconstructivista, ya es lo más actual, que es de Feuerstein, habla de la modificabilidad estructural cognitiva. Esa es la teoría que ha desarrollado Feuerstein. ¿Y qué es la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva? Feuerstein dice que todos esos conocimientos de los que habla Piaget, que nosotros los interiorizamos primero individualmente, de los que habla Vygotsky, que es en una construcción social, de los que habla Ausubel, de que le dan significado y pertinencia, van transformándonos. Entonces dice que nosotros somos unas, unas esponjas que absorben, construyen, absorben información y construyen conocimiento y eventualmente saber, y que en esa construcción de conocimiento nuestras estructuras mentales y cognitivas se van transformando. Una vez que usted inició este proceso de aprendizaje, la interacción con este medio digital, usted seguramente era una persona, pero según la teoría de Feuerstein, cuando termine de ver y de escuchar esta presentación, esta teleconferencia, ya sea de forma sincrónica o asincrónica, en su estructura mental se han
se han debido realizar unas transformaciones producto de las reflexiones que usted haga en referencia a esta información que estamos compartiendo en este momento, y usted va a tener una estructura cognitiva diferente antes y después de haber participado de este encuentro. El constructivismo ha dado los fundamentos filosóficos de varias líneas de pensamiento relacionados con la pedagogía social, y ha establecido también un método e incluso ha establecido una didáctica, que es la parte de la enseñabilidad. Entonces, el constructivismo, a la vez que es una corriente epistemológica, también es una corriente pedagógica que nosotros vamos a desarrollar un poco más a fondo cuando empecemos ya a introducirnos en el tema de la pedagogía. Hay otro elemento que quiero, con esto vamos a terminar esta primera parte, que es la fenomenología y la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación de los textos, y la fenomenología relacionada con la hermenéutica es la identificación de la esencia de las cosas en los procesos de búsqueda trascendental de la verdad, ¿no? Aquí tenemos representantes muy importantes de estas corrientes, que son Husserl, Heidegger, Max Weber y todos los neocantianos, todo lo que vino después de Kant, que se avanzó en elementos en todos los elementos del racionalismo. Después vino la fenomenología y la hermenéutica, aunque la hermenéutica tiene unas raíces también antiguas y profundas, eh, en lo que habla de la interpretación de los textos. La hermenéutica en realidad nació con las Sagradas Escrituras y ese privilegio que tenían solo algunos elegidos de acceder a las Sagradas Escrituras. La Biblia, por ejemplo, que hoy es un libro que está prácticamente en todos los hogares, sean cristianos o no sean cristianos, pero que es un libro muy común al que cualquiera tiene acceso en un momento dado, formaba parte de unos textos que eran solamente puestos o eran accesibles mejor solo a algunas personas que se suponía tenían la capacidad, la formación para poderlos interpretar. Entonces, esa interpretación que se hace de los textos es lo que se conoce como la hermenéutica. La hermenéutica es entender los textos. Hoy en día, pues la hermenéutica ha salido del texto escrito para entender también lo que es el contexto, ¿no? Entonces hablamos de texto, hay unos textos que son escritos, pero nosotros podemos evidenciar un texto en imágenes gráficas, en una obra de teatro, eso tiene un texto y un contexto. Entonces la hermenéutica es la capacidad de interpretar esas realidades, ya sea en los textos o en los contextos, y el poder interpretar cuáles son sus características, sus orígenes, sus motivaciones, sus mensajes, sus enseñanzas. Todo eso es la hermenéutica. Ustedes se han podido dar cuenta que aunque hay algunas posiciones o corrientes epistemológicas que evidentemente se contraponen y tienen puntos de vista diametralmente opuestos, hay muchas otras que se complementan. Y esa es básicamente la forma como el hombre, a través de esa intención de entender el universo, ha construido, ha elaborado estos esquemas mentales, porque las corrientes epistemológicas no son ni más ni menos que unas formas, unos modelos, unos constructos que el hombre hace para poder entender el mundo. Entonces hay muchos de estos elementos que nosotros podemos utilizar en un momento dado. No hay, diría yo, una corriente pedagógica que tenga toda la razón, así como hay tantas visiones del mundo, hay tantas corrientes pedagógicas, y en nuestro proceso de construcción
de nuestro propio conocimiento, en ese proceso de búsqueda de nuestra propia verdad, mi recomendación es que conociendo las corrientes epistemológicas podamos nosotros desde sus principios utilizar la que nosotros consideremos conveniente en un determinado objeto de estudio. Hay algunos objetos de estudio que van a permitir acercarnos al conocimiento mucho más fácil desde los principios de la hermenéutica o la fenomenología o el constructivismo o el positivismo o el racionalismo, en fin, cualquiera de las teorías que nosotros hemos analizado en el momento. O puede que ese acercamiento al conocimiento que estemos nosotros procurando necesite que recurramos a distintos métodos. Entonces, siéntanse como mensaje final en la libertad de utilizar las corrientes pedagógicas que ustedes consideren convenientes. Lo importante en este primer brochazo es que ustedes puedan haber tenido una visión lo más clara posible y diferenciada de cómo cada una de estas formas que el hombre ha construido de acercarse al conocimiento nos ayudan a nosotros en este momento a entender la realidad y en su proceso de formación como docentes. Bueno, hasta este momento vamos a dejar hasta aquí y ya nos encontraremos eh, en una próxima ocasión para que veamos otros, otras corrientes epistemológicas. Y mientras tanto, pues voy a ubicar en el curso virtual unos ejercicios, un foro mejor que ustedes tendrán, perdón, un foro, no, un taller en el que ustedes los invito a participar, en el cual van a hacer el análisis de un texto, teniendo en cuenta las corrientes epistemológicas y tratando de identificar en ese texto eh, qué influencias de la forma de acceder al conocimiento se evidencian en ese escrito. Bueno, esperando que se encuentren muy bien de salud en medio de esta contingencia, me despido y hasta la próxima.